Bienvenidos a La Pregunta Infinita, un espacio para detenerse, para respirar y pensar en un mundo donde cada vez se nos empuja más y más rápido hacia la superficie, hacia lo rápido, ese fast time que podríamos también llamar. Soy Tony Ram y te acompaño en este viaje de preguntas que no buscan respuestas fáciles. Vaya, por lo menos yo no quiero o pretendo ofrecértelas. Lo que sí que te animo es a que las busques tú mismo. Si no, pues bueno, vaya, siempre queda abrir las puertas de la percepción, como diría Huxley, a lo esencial, a ese mundo infinito. Eso sí, antes de comenzar, quiero recordarte algo que para mí es importante. Si este podcast te acompaña, si sientes que te ofrece algo valioso, te invito a que nos sigas y nos valores con 5 estrellas en Spotify o nos sigas en el canal de YouTube. Los comentarios y la interacción, por supuesto, con el contenido es más que bien recibida y necesaria para que llegue cada día a más personas. Y si ya dedicas unos minutos a recomendar La Pregunta Infinita a otras personas, mi agradecimiento es infinito, como nuestra eterna pregunta. Estos gestos son pequeños para ti, pero fundamentales para que el programa funcione. Así que gracias por ser parte de este espacio humano de resistencia a la decadencia que vive nuestros días. Ahora sí, comenzamos. Como habrás visto, el título de esta semana, de este podcast, de este programa, es el humanismo contra el ruido y la imposición. Y fijaros qué curioso que la reflexión maestra que ya te adelanto es la siguiente. El silencio es una cualidad que acompaña al viajero interior. Por este motivo, parecen locos. Ellos nunca tendrán la intención de hacerte cambiar de opinión. Y otras personas que seguro, no te quieren hacer cambiar de opinión, son esos personajes, esos grandes personajes de la historia que selecciono en la sección de frases de gigantes. Esas frases, esas reflexiones que hacen, seguro que no pretenden modificar ni una pizca ni un ápice lo que tú eres. Eso sí, considero que están aquí para hacerte pensar, para que reconsideres toda tu realidad, para que estimules tu propio pensamiento. Eso sí, estos filósofos, estos místicos, estos humanistas, lo que sí que pretendían es que el ser humano cada día sea más ser humano, sea lo que signifique esto para ti. Y recién asentados en esta atalaya de sabiduría, como son estas grandes reflexiones de los personajes de la historia de todo tipo, ya sabéis, los que escucháis esta sección, que intento de alguna manera seleccionar frases, reflexiones de grandes pensadores que tienen alguna relación con el contexto de este espacio, de la entrevista que tendremos a continuación, de la reflexión maestra y en general del contexto de este programa. Como ya habéis escuchado en el comienzo, pues vamos a hablar mucho de silencio, de humanismo, de ese ruido que se impone en ocasiones y, como no podía ser de otra manera, esta selección de reflexiones de grandísimos personajes de la historia gira alrededor de esta cuestión. La primera reflexión de la sección es de una gran filósofa que lamentablemente, y esto lo digo con mayúsculas, lamentablemente se nos fue muy pronto, muy joven. El siglo pasado nació y murió. Ella fue Simone Weil, una francesa que fue, la verdad es que polifacética, filósofa, activista política. Me atrevería a decir que mística francesa, por supuesto, entiéndase, a nivel de las reflexiones tan profundas y humanas y espirituales, sí, podríamos decir que se atrevió a realizar, y su reflexión es la siguiente. La atención, tomada en su sentido más pleno, es la forma más rara y más pura de generosidad. Prestar atención de verdad hoy es un acto revolucionario, nunca mejor dicho.
En un mundo que exige reacciones rápidas y opiniones inmediatas, ofrecer a alguien nuestra presencia total, sin querer corregirlo, convencerlo o distraerlo, es un regalo inmenso. ¿Cuántas veces habréis vivido conversaciones donde la persona que tenéis enfrente lo veis y detectáis que solo quiere responderos, no a lo que estéis diciendo vosotros, no, quiere rebatiros, sea lo que vayáis a decir o estéis diciendo vosotros? Seguro que sabéis a lo que me refiero. Aquí, como decía Simone Weil, esto es un acto de generosidad pura, el prestar atención absoluta a la persona que tienes delante. Y la verdad es que los tiempos que corren me parece que es y se está convirtiendo en uno de los tesoros más preciados que podríamos tener. De hecho, hace poquito leía en un artículo de un medio americano que, de hecho, de una persona que tiene un negocio de restauración en New York, que decía que veía que las personas que entraban actualmente a su negocio, de alguna manera, eran personas hiperconectadas y autistas al mismo tiempo. Así lo llamaba exactamente él, y llama la atención, ¿no?, que hoy en día esta persona que llevaba toda su vida con un negocio de restauración en Nueva York haya visto cómo ha cambiado tanto lo que significa entrar a un bar, a una cafetería y consumir algo. Hoy en día parece algo que tiene que ser aséptico. No hay personas de por medio, en todo el tiempo te tratan las máquinas, recibes tu consumición, la engulles de alguna manera y sales sin haber salido de tu esfera tecnológica, en este caso principalmente el teléfono, y no te has relacionado con los seres, con tus iguales que tienes alrededor. Y a esta persona, al dueño de esta cafetería, de este restaurante, le llamaba poderosamente la atención este cambio tan grande. La atención, sin duda, es la base silenciosa de toda resistencia interior, de todo espacio interior que se cree para algo que podemos llamar reflexionar, meditar, pensar, intuir, ese espacio que nos hace más humanos. Y lamentablemente vamos faltos de todo lo que acabo de decir. Así que, Simón, gracias por prestar atención a la atención y verla de verdad como un regalo de la más rara y más pura generosidad. A continuación, vamos a dejar una reflexión de un místico contemporáneo que, por suerte, en estos días voy a poder estar a su lado, compartir quizá alguna palabra, no lo sé, pero voy a estar en su casa haciendo un retiro y será un honor cruzarnos con él, mi querido compañero y psicólogo Xavi Guix, y yo, que tenemos la ocasión de estar en la Cova Santa haciendo retiros varias veces al año. Esta es la casa y director de esta casa espiritual, Xavier Meloni, que publica sobre todo con Herder, con la editorial Herder, y tiene una frase que la he rescatado para esta sección. Se merece, sin duda, estar aquí. El silencio no es la ausencia de ruido, sino de ego. Brutal esta reflexión de Meloni, y es que callar no es suficiente para alcanzar el silencio verdadero. De hecho, aquí, en la pregunta infinita, ya en varios episodios del pasado, puedes rebuscar en el historial, te invito a que escuches el historial de este programa, hemos hablado del silencio. Y también lo digo en estos programas que parece paradójico, ¿no?, hablar del silencio, pero claro, también entiéndeme, en un podcast, ¿qué vamos a hacer si no comunicar? Es inevitable. Pero te invito a que los escuches y a que veas a qué me refiero con esto del silencio. No es solo callarse. Y aquí Xavier Meloni lo sintetiza magistralmente. El silencio que transforma el de verdad es aquel en el que el ego, ese personajito interior que creemos que somos, deja de ocupar el centro de la mirada. Deja de exigir, deja de defenderse, deja sobre todo de compararse con lo que ve. Es como un despojarse interior, un dejar ir, un liberarse del personaje que uno mismo ha creado, insufrible, una renuncia a la necesidad de afirmarse todos los días ante los demás, y ya no diría de afirmarse, incluso de justificarse ante los demás, algo sin duda agotador. Solo entonces, como veremos más adelante en la reflexión maestra, podemos caminar sin ser esclavos de miradas ajenas, algo que tiene que ser muy incómodo, todo el tiempo pensando con qué alfiler te vas a pinchar ahí fuera.
sin necesidad de explicar o justificar que existes. Existes por el mero hecho de que existes. Y detrás de ese silencio, como el que describe Xavier Meloni, hay mucho más. Cuando uno encuentra ese silencio del ego, percibe y es consciente de que no se acaba el mundo, que quizá es ahí donde empieza. Y de la actualidad nos vamos a muchos y muchos siglos atrás. ¿Quién no conoce a Lao Tse? A la persona o personaje que se creó en su época, al que se le designó de alguna manera que escribiera los versos más famosos quizás de Oriente, ese Tao Te Ching. Y en ese libro encontramos una frase mítica: el que sabe no habla, el que habla no sabe. Y nada más. Y con esto podemos recoger y acabar la pregunta infinita de esta semana. Y ya está, no hay más preguntas. Aquí Lao Tse probablemente estemos ante una de las reflexiones más conocidas de este autor. Quien ha visto profundamente sabe que no hay palabras suficientes para apresar la verdad. Todos los místicos, todos los filósofos que han intentado navegar en esas aguas tan desconocidas, siempre lo han intentado hacer de una forma metafórica. Llega un momento en que uno no puede seguir caminando más allá. Hay una frontera infranqueable. Por eso se guarda silencio y se comprende desde el silencio, y no por desprecio, sino todo lo contrario, por respeto. Lao Tse nos recuerda que la sabiduría no necesita imponerse, no busca convencer, no intenta brillar y no es impostada. Es algo natural, es una expresión que viene de más allá de tu ego. Y puedo conectar con la reflexión anterior de Meloni. Como los viajeros interiores de todos los tiempos, el que verdaderamente sabe deja que su sola presencia sea su enseñanza, es decir, su ejemplo, su silencio, su manera de estar en el mundo frente a ese ruido que a veces parece que nos engulle. Ese ejemplo es su única respuesta. Y la siguiente reflexión es de una filósofa, de una pensadora que realmente conozco poco. Estoy introduciéndome en ella, en su pensamiento, en su filosofía, en estos momentos. Gracias, por cierto, al entrevistado de este programa. Ya hablaremos de esto un poquito más adelante en la entrevista de esta pregunta infinita. Y la pensadora de la que estoy hablando, la filósofa, es Hannah Arendt, y dice lo siguiente: pensar es vivir en compañía de uno mismo. Y es que pensar no es acumular información, ni repetir consignas de otros o reaprendidas. Pensar es sostener un diálogo honesto con uno mismo. Y esto me parece muy importante, incluso cuando ese diálogo es incómodo o nos obliga a apartarnos de los caminos fáciles y trillados. Para Hannah Arendt, la verdadera libertad comienza en la capacidad de mantenernos en buena compañía con nuestra propia consciencia, con nuestra propia mente, en un mundo que grita, que nos arrastra, en un mundo ruidoso. En ese mundo, quien sabe pensar puede encontrar refugio en su propio interior. Seguro que las personas, los oyentes que estáis escuchando esto, aquellos que habéis conseguido ese refugio, sabéis muy bien a lo que me refiero. Después de todo, lo único seguro en nuestra vida somos nosotros mismos, es nuestra propia presencia. Eso te lo puedo asegurar, esto sí, esto te lo puedo asegurar, eso no nos va a faltar hasta el último momento. Y la última reflexión de este espacio de gigantes, de estas reflexiones enormes, como veis todas ellas, todas, absolutamente todas estas reflexiones y sus autores o autoras se merecen estar aquí en esta atalaya. Y por último cerramos con Friedrich Nietzsche, que no podría, pues, cómo no, ser un desconocido, es uno de los grandes, y tiene una frase, esta la verdad es que al seleccionarla he dejado para el final la más poética de todas. Quizá al leer mucha poesía antigua, a mí cuando leo, cuando pienso en esta reflexión, me viene esa nostalgia metafórica, me vienen unas ideas, unas imágenes que con mucha viveza me recuerdan a la reflexión que te voy a hacer después. Y la reflexión de Nietzsche, o más el verso de Nietzsche, dice lo siguiente: y aquellos que eran vistos bailando fueron considerados locos por quienes no podían oír la música. Esta metáfora, una absoluta y bellísima metáfora,
nos habla de la verdadera transformación interior. ¿Qué ocurre a las personas que se transforman por completo, o se van transformando por completo a lo largo de su vida cuando se atreven a dar pasos hacia su interior, de forma honesta, reconociéndose a ellas mismas paso a paso? Esa verdadera transformación interior que nos hace más seres humanos y que tiene que ver mucho con proporcionarse a uno mismo mucho humanismo, mucha filosofía, mucho del ser humano, de ese saber que hay de sobra durante los milenios, que tenemos la fortuna de tener conocimiento de aquellos que pasaron por esta tierra. Pues esa verdadera transformación interior siempre será incomprendida por quienes solo ven en la superficie o solo ven apariencias o sombras. Aquí podríamos conectar con el gran Platón y su caverna. Nietzsche nos recuerda que a ojos del mundo, los viajeros interiores, esos que callan, que guardan silencio, los que resisten a ese ruido exterior, a veces parecen locos o parecen extraviados. Y si te has sentido así en algún momento, oye, a lo mejor es que vas por buen camino. No lo sé, yo no te lo puedo confirmar. Pero esta gente, ellos, no bailan. Por necesidad, no bailan, no saben bailar. En cambio, aquellos que bailan y escuchan esa música y que son vistos, bailan porque de verdad han oído esa música. No están fingiendo, no están aparentando. Esa música resuena más allá del ruido, más allá de la imposición, más allá de lo doctrinario, que muchas veces parece que está impuesto hoy en día. Esa música que suena a lo lejos, esos que la bailan, esos que están considerados como unos locos, quizá, solo quizá, también te lo planteo, sean las personas que de verdad son interesantes, sean los seres humanos que de verdad tienen algo importante que compartir con nosotros. Adentrándonos ya en la reflexión maestra, esta reflexión maestra, la de este programa, es paradójica. Lo que no pretendo es justificar lo que hacían los personajes que probablemente vayas a descubrir en esta paradoja, por cierto, basada en hechos reales. Estas personas de las que vamos a hablar a continuación, los Mala Matilla, son personas místicos de hace ya unos cuantos siglos que tenían una forma de comportarse como mínimo peculiar. No pretendo que se reproduzcan sus comportamientos, pero sí que me parece importante en esta reflexión maestra, y dado que hablamos de un silencio interior, observar a personajes que se escapan de toda lógica o razón, y que detrás de ellos no hay locura, como podría parecer, sino algo diferente. Recuerdo la reflexión maestra con la que hemos empezado este espacio. Es esta: el silencio es una cualidad que acompaña al viajero interior. Por este motivo, parecen locos. Ellos nunca tendrán la intención de hacerte cambiar de opinión. Y la reflexión maestra dice así: existe un caso extremo de místico en la historia que representa muy bien el ejemplo de lo que se quiere señalar en esta reflexión. No intentes entender por qué se comportaron así o por qué lo hicieron. Tampoco sería buena idea que los tuvieras como referentes de tu camino interior. Esto es importante. Sin embargo, conocerlos te dará una perspectiva mucho más amplia del camino espiritual. Aunque no se cuenta con mucha información sobre ellos, sí que parece confirmado que Hamdún al-Osar fue el fundador de los Mala Matillas, que significa algo así como los culpables, en la ciudad de Nishapur, en el actual Irán, en algún momento de hace ya mucho tiempo, de mediados del siglo IX. Aunque después se incluyeron como una orden sufí dentro del misticismo islámico, al principio renegaban de cualquier asociación que no fuera con su Dios y con su propia y peculiar rebeldía. Los Malamatís se empeñaban en ocultar su conocimiento y en hacer todo lo posible para que se vieran sus faltas.
recordarlas e incurrir en cualesquiera que fueran para hacerse ver como hombres reprobables de su sociedad dentro de los límites que cada uno de ellos se marcaran como necesarios dentro de su aprendizaje. Toda sabiduría la contemplaban en el más completo silencio. Por eso pasaban por parecer personas borrachas, mal habladas, problemáticas, o en el peor de los casos, directamente se hacían pasar por unos delincuentes. ¿Por qué se comportaban así? ¿Qué los llevaba a vilipendiarse, a ultrajarse a ellos mismos hasta límites que consideraríamos los de una persona loca, trastornada? Lo hacían porque sabían bien de los peligros de los méritos. Para ellos lo más importante era no alimentar su nafs, es decir, el ego. Proveer de elogios, cumplidos o recompensas a su mente o personalidad los desviaba del camino verdadero, que no era otro que el de su interioridad. Avergonzar sus egos ante la sociedad les aseguraba que no había ninguna posibilidad de que los elogiaran o alabaran por su estado interior. De esta forma, se aseguraba no caer en ningún momento en el más temido de los egos, el espiritual. Un ego reforzado con elogios, reconocimientos, premios, conquistas, incluso poderes, que son verdaderas trampas que pueden hacer que te pierdas del camino hacia la presencia. ¿Era esta vía extinta un acierto para alcanzar capas más profundas de la consciencia? Desde mi punto de vista, no, porque se pone demasiada energía y énfasis, demasiado esfuerzo en caer mal a las personas, y uno se puede perder fácilmente a él mismo en este juego. Quizás sea mejor adentrarse en el mundo de la observación y el silencio sin la necesidad de destacar de una forma u otra ante los demás. Lo que sí era seguro era que guardaban silencio sobre su sabiduría. Parecían locos o delincuentes y nunca pretendían que cambiaras de opinión sobre su persona. De esta forma, te enfrentaban a tus propias proyecciones, dándote la oportunidad de despertar a ti también. ¡Qué maravilloso regalo te ofrecían los Malamatís! Si no los juzgabas, claro, por sus apariencias, si te abrías a entender el fondo de sus enseñanzas. Y después de una reflexión tan profunda y, como digo, paradójica, aterrizamos en el cuento de sabiduría del programa. La verdad es que también resulta paradójico y a veces desconcertante. Podría ser. En este caso, en el camino interior no todo consiste en avanzar o en acumular experiencias. A veces, lo esencial ya está aquí, esperando, en silencio. Ese silencio, esa contemplación de la que tanto hablamos en la pregunta infinita, de la que tanto, de alguna manera, hacemos bandera e insistimos. Mientras nosotros buscamos lejos lo que jamás estuvo perdido, lo que está aquí, es ser, es presencia, es en este momento. Pero la mente inquieta en ocasiones necesita viajar, necesita esforzarse, necesita conquistar algo para creer que ha alcanzado algo y entonces poder ver, sí, lo que estuvo siempre, aquí, en presencia. Hoy, como digo, el cuento que vamos a escuchar nos habla un poco de esta paradoja. La mente no ve lo que no está preparada para ver, aunque lo tenga enfrente de sus narices. Y seguro que vosotras, oyentes, seguro que habéis tenido alguna de estas, que con el tiempo habéis observado que era ahí y que simplemente no estabais preparados para observarlo. Vuestra mente no lo veía, aunque estaba enfrente de vosotros. Era eso, era esto. He tenido que recorrer este camino para llegar a esta conclusión. Lo mejor es que seamos felices, de que estemos contentos de haber llegado a esa conclusión, aunque hayamos dado una vuelta, un paseo, necesario, por cierto. A veces el fruto que buscamos está más cerca de lo que nos atrevemos a veces a imaginar. Hoy aquí en Cuentos de Sabiduría te invito a escuchar una historia sobre la búsqueda, también sobre la paciencia y, por supuesto, sobre la comprensión de que no siempre necesitamos ir tan lejos para encontrar lo verdadero. Esta es la historia de El fruto del conocimiento, un cuento que viene directamente de los Himalayas.
El fruto del conocimiento. Un hombre fue a visitar a un yogi y le dijo: voy a viajar a través de los sagrados Himalayas para encontrar un maestro que me reporte el fruto del conocimiento. Yo te diría que sería mejor que ese tiempo lo aprovecharas para practicar aquí conmigo. Pero el hombre no prestó atención al yogi y partió. Viajó sin descanso, conoció a muchos maestros y pasó muchas penalidades. El viaje se prolongó durante años. Finalmente, accedió a un valle donde había un hermoso jardín en el que crecía un maravilloso árbol. Era el árbol que daba los frutos del conocimiento. ¿Y quién estaba al lado del árbol? El yogi con el que el hombre había hablado hacía años. Se dirigió a él y le dijo: «Pero yogi, ¿por qué no me dijiste que tú eras el custodio del árbol que proporciona el fruto del conocimiento? Porque entonces no me habrías creído». Qué curiosa es la sabiduría, ¿verdad? Qué curioso es también el corazón, el pensamiento del corazón, como dirían algunos místicos cristianos y como ya dijo algún alumno de Jung en este caso. Ese pensamiento a menudo necesita atravesar montañas, sufrir pruebas, recorrer caminos interminables para estar en disposición de reconocer aquello que estaba ahí ya desde el principio, pero que no veía. Y no pasa nada, está bien. No es que el maestro ocultara la verdad en el cuento, por supuesto. Seguramente si el alumno lo hubiera apreciado desde el principio, no hubiera tenido este viaje de largos años, pero era necesario. No podemos ver lo que no estamos preparados para recibir. Tal vez, como el protagonista de esta historia, la verdadera búsqueda no sea hacia afuera, sino hacia adentro. Pero también para esto se requiere un tiempo. Qué interesante este tiempo cronológico en el que habitamos, que quizás sea un papiro por desplegar en el que simplemente tenemos que reflejar y plasmar todos los aprendizajes que tenemos que tener para llegar al lugar al que siempre hemos querido llegar, que es este momento, aquí y ahora. Tal vez, y esto es un planteamiento, ya sabéis que os dejo siempre muchas preguntas más que respuestas, por favor, faltaría más, tal vez todo lo que anhelamos esté aquí ya, aunque no lo veamos, aguardando pacientemente a que reaprendamos a mirar, a observar de otra manera, a ver las cosas de forma diferente. El universo no deja de ser el que es, y de esto los estoicos sabían mucho porque se entrenaban a diario en aceptar el mundo tal y como es. Y ya no digo solo aceptarlo, sino amarlo, tal y como era, desearlo como era, sin ningún tipo de duda. Y aquí estamos nosotros, los seres humanos, de la época que nos ha tocado vivir, intentando aprender esta lección también de observación y de aceptación, algo que recorre todas las filosofías del mundo, a mi manera de ver. Así que a ello vamos. Vamos con el corazón en la mano, vamos con un sentimiento de apertura y vamos a permitirnos que el universo nos enseñe aquellas cosas que tenemos que aceptar primero y luego que integrar en nosotros mismos. Quizá la vida, quizá vaya de esto. En un mundo que convierte el sufrimiento en mercancía, que nos invita a resignarnos bajo el disfraz de la resiliencia
y a gestionar nuestras emociones como si fuéramos simples productos, el libro del siguiente invitado es un apunte de lucidez y de cordura. Esa que tanta falta nos hace a veces. Una llamada a recuperar el pensamiento crítico, la acción individual y colectiva correcta y la dignidad de resistir a la manipulación emocional que estamos viviendo en nuestros días. En el episodio de hoy nos acompaña una de las jóvenes voces, que me permitirá que lo diga así, más lúcidas y comprometidas del pensamiento contemporáneo en España. Él es Carlos Javier González Serrano, filósofo con estudios de psicología, profesor, comunicador en Radio Nacional de España y Televisión Española y, sobre todo, alguien que nos invita a pensar. Creo que esto le va a gustar. Carlos Javier acaba de publicar Una filosofía de la resistencia con la editorial Destino y vamos a disfrutar unos minutos de su presencia. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. Pues muy bien, encantado, Tony. Muchísimas gracias por la invitación a pensar y pensar en comunidad. Muchísimas gracias por la invitación de corazón. Bueno, pude disfrutar de tu presentación en Valencia cuando estuviste hace poquito en una librería mágica como es Ramon Llull y pude disfrutar con anterioridad de esta entrevista pues a una hora de tu conversación. La verdad es que tengo, como te he dicho fuera del audio, tengo muchas preguntas, pero vamos a intentar respetar los tiempos de este podcast. Y la primera pregunta de Una filosofía de la resistencia que me gustaría hacerte es ¿qué importancia tiene que nos enseñen a pensar? Pues, Tony, yo relaciono cada vez más la filosofía con un verbo que, fíjate, no es pensar, no es el verbo reflexionar, no, porque en muchas ocasiones, bueno, pues tendemos a dar una importancia demasiado mayúscula a esto de pensar y nos olvidamos que el pensar es un movimiento que viene después de hacer otra cosa y es ver, es mirar. Yo cada vez estoy más convencido de que hacer filosofía tiene mucho que ver con un reaprendizaje de la mirada. Creo que tiene muchísimo que ver con atreverse a mirar con responsabilidad, digamos, con compromiso, una realidad que muchas veces se nos escapa de las manos porque estamos expuestos a muchísimos estímulos, muchísimas imágenes, muchísimas notificaciones y entonces la mirada queda atrapada por lo que nos hacen mirar otros, pero no siempre miramos aquello que nosotros deseamos mirar. Y aquí aparece otro verbo que también tiene que ver mucho con la filosofía, más allá de pensar, que es el de desear. ¿Hasta qué punto nosotros deseamos aquello que deseamos justamente o ese deseo también está transido, está atravesado por el mecanismo mercadotécnico de las redes sociales, de la publicidad, de las empresas? Así que antes de pensar, Tony, yo creo que es mucho más importante recuperar esas dos acciones. En primer lugar, un mirar que sepa dónde está mirando y por qué mira donde mira. Y en segundo lugar, una reflexión que también es un pensar, pero un pensar a partir de los propios deseos. ¿Qué quiero, qué deseo para saber si yo estoy deseando aquello que deseo realmente? Así que mirar y aprender a desear. Qué bueno, yo creo que esto también los fundamentos básicos de un buen filósofo. Tú, en las diferentes entrevistas que yo he podido escuchar de ti, te declaras filósofo, pero eres multipotencial, eso lo tengo claro. Eres una persona que cubre muchas facetas, entiendo que por esa curiosidad viva e innata de la propia filosofía, pero tú te declaras al final como filósofo. Eh, ¿Cómo puede ayudarnos la filosofía a enfrentarnos a la manipulación que vivimos en nuestros días, sobre todo emocional? Aquí entramos en uno de los núcleos de tu libro. ¿Cómo puede ayudarnos la filosofía a enfrentarnos al mundo en el que vivimos, donde hay, lamentablemente, que sería para otro debate, tanta manipulación? Mm. Pues mira, voy a comenzar haciendo alusión, porque me interesa mucho esta preposición que utilizas. Bueno, es un verbo, pero lleva en sí mismo una preposición que es enfrentarse a. En vez de enfrentarse a o ponerse frente a o ante o contra, yo creo que debemos ponernos paralelamente al mundo. Creo que muchas veces pecamos de estar en contra de posicionarse, porque un posicionarse implica, en principio, un pensar por qué estoy yo en la posición en la que estoy, pero en muchas ocasiones en este mundo tan hiperestimulado, como decía antes, a lo que nos obligan más bien es a reaccionar antes que a actuar. Y la actuación, el hacer, si nos constituimos como agentes y decimos que somos agentes y no puros reactivos de emociones y de opiniones que nos dan desde fuera, la acción requiere un pensar previo. Entonces, tenemos que saber muy bien si cuando estamos diciendo que nos posicionamos contra, ante, frente,
a algo, tenemos razones para hacerlo, simplemente lo estamos haciendo por una especie de impulso. Entonces, si yo me declaro o me he declarado en algún momento filósofo, Tony, que esto es una afirmación muy, muy fuerte, muy honda, es más por la vocación que tiene la filosofía o el filósofo que porque yo pueda decir cosas originales. Yo creo que está casi todo dicho y es un aprender a retomar aquello que nunca deberíamos haber dejado por el camino. Yo creo que el filósofo, si hace algo, es justamente, y aquí la etimología pues es la que tiene que hablar por nosotros, es recuperar un amor por el saber al que nunca deberíamos haber renunciado. Y hoy parece que como nos dan respuestas por todas partes, nos dan respuestas nuestro partido político de referencia, nos da respuesta la ciencia, nos da respuestas las técnicas, como ya llamo, disciplinantes en términos emocionales, em, nos dan respuestas por todas partes. Incluso un profesor, yo como profesor doy a veces respuestas a mis estudiantes. No hay que fiarse tanto de las respuestas, no por el contenido propio de las respuestas, sino por el hecho de que son respuestas. Yo me hago una pregunta siempre desde el punto de vista de la filosofía y es, ¿existe algún tipo de respuesta que sea definitiva del todo, que sea cerrada, o con la que podamos llegar a comprender el mundo de manera definitiva? Y yo me he dado cuenta al final que si en algo consiste la filosofía y ser filósofo o ser filósofa, Tony, es justamente en atreverse a reconocer nuestra condición de camino, de caminante. Somos nosotros un camino, esto lo decía muy bien María Zambrano, retomando reflexiones del amigo de su padre, de Blas Zambrano, que era Antonio Machado, todas las reflexiones sobre el caminar, el camino, pero es que no es que hagamos camino, sino que nosotros mismos somos un camino y nosotros al hacer estamos horadando el camino que nosotros somos. Si a algo se atreve quien hace filosofía, sea de manera más profesional, más académica o sea de manera más filantrópica, digamos, o más por el amor puro al saber, es que se reconoce como un homo viator, como alguien que está en la continua senda y se le van abriendo nuevas sendas, nuevos senderos, nuevos caminos justamente por horadar, sabiendo que uno mismo es camino. Y muy rápidamente, ¿cómo hacer frente a esta manipulación desde la filosofía? Bueno, decir que hay manipulación es una afirmación muy dura, muy contundente, pero sí que es verdad que cuando uno cae en la cuenta de que hay tanto por saber, de que hay tanto por conocer, de que nuestro camino como seres que intentan conocer algo, ya sea más particular, más general, siempre está cercenado por nuestra incapacidad para saberlo todo y que justamente por eso queremos saber algo. Y yo creo que si tenemos ganas de vivir, Tony, es porque tenemos ganas de saber y yo me atrevería a lanzar la hipótesis de que hay procesos depresivos en términos clínicos que tienen que ver con que he desaprendido a aprender, me han quitado las ganas de saber, de tener curiosidad, de imaginar otras veredas posibles a las que me han dado. Pero frente a la manipulación o contra la manipulación o en paralelo a la manipulación, creo que la filosofía nos puede ayudar sobre todo dándonos una autonomía que no se tiene que entender como me aíslo de los demás, sino como tener un juicio propio para después confrontarlo con el de los otros y atreverse a que los otros estén en desacuerdo contigo. La autonomía no tiene que ver con ser autosuficiente, tiene que ver con darse las normas, las leyes a sí mismo en base a un propio criterio. Y creo que con esto termino, si a alguien o si algo nos están robando, si nos están cercenando una posibilidad, es la de tener un criterio propio. La filosofía lo que hace es intentar dotarte de las herramientas, dotarte de la mirada y dotarte de la reapropiación del deseo para que puedas forjar un criterio propio, que puedas situarte frente al mundo o ante el mundo para mirarlo y para saber qué deseas, sabiendo quién eres tú, qué quieres tú y qué quieres ejercer tú en el mundo. Yo creo que eso es lo que debería hacer la filosofía. Es más un impulso, es más una actitud ante la vida, Tony. Como buen filósofo que eres, me reitero, eres humilde y te vistes con esa túnica con mucha precaución y humildad, te lo agradezco también, porque me recuerda mucho al estoico Marco Aurelio, que era nada más y nada menos que el gran emperador de Roma en su época, y cuando él quería ser filósofo, aspiraba a ser filósofo, pero no se atrevía a decirse cuando, bueno, ya el paso del tiempo, nosotros que estamos muy leídos de Marco Aurelio, supongo, pues vemos que ha sido un gran pensador de todos los tiempos, ¿no? Y dejó un gran legado. Mm,
vivimos en una época en la que yo entiendo que el cuño, el libro de Filosofía de la Resistencia tiene también un fin, ¿no? Es decir, ¿qué filosofía puede resistir a este momento en el que vivimos? Y quiero plantearte otra segunda pregunta enlazada a esta, y es que vivimos en una época, no me cabe duda, de constante interrupción y distracción. O sea, parece que es ya la norma. O sea, es una cosa que daría para otro debate y los motivos de todo esto, pero hay un libro de John Harry que me parece muy interesante, que es El valor de la atención, que me parece brutal, que expone muy bien lo que está pasando. Pero volviendo a la parte más filosófica, esta filosofía tuya de la resistencia, ¿cómo aborda este planteamiento vital que nos ocurre a todos? Entiendo que tú como profesor de bachillerato lo verás, pero esto viene desde los niños hasta los más adultos. Estamos viendo todos que la sociedad está cambiando de una manera un poco extraña a estos microcortes, estas interrupciones. ¿Cómo afronta la filosofía de la resistencia este suceso? Pues volvemos al deseo, Tony. Es muy importante tener en cuenta, y lo que acabas de hacer tú es justamente un ejercicio filosófico, es decir, darse cuenta de que hay algo que me está desapropiando, está raptando mi capacidad para justamente poner atención en general, un poner atención que tiene que ver, como decía Simone Weil, no con, esto lo digo mucho porque es muy importante, atender a algo no tiene que ver con concentrarse en algo, porque también nos concentramos al ver la pantalla del teléfono móvil, o nos concentramos al ver una serie en Netflix, en HBO o en la plataforma de vídeo que consumamos. Concentrarse no es prestar atención. Prestar atención es justamente estar abierto a la posibilidad de que te veas afectado por el mundo y que a partir de esa afectación tú tomes determinadas decisiones con tu hacer frente al mundo o con el mundo. Entonces, creo que son dos elementos que se diferencian mucho y se confunden demasiado. De hecho, también muchas veces se opone la atención a la distracción, y a mí me parece que la distracción también tiene un elemento de atención muy importante, porque distraerse también nos distraemos cuando damos un paseo por la naturaleza, o distraerse también nos distraemos cuando leemos una novela en la que distraemos nuestro foco de concentración en problemas más o menos perentorios de nuestra vida, si nos ha dejado la novia, si tenemos problemas en el trabajo, si, o sea, la distracción también saca el foco de aquello que nos lo tiene robado. Distraerse es muy bueno cuando, por ejemplo, nos distraemos de las pantallas y de los dispositivos digitales. Distraerse está muy bien cuando nos vamos a dar una vuelta por el campo y conectamos con la naturaleza. Y fíjate que ahí suceden las mejores ideas en muchas Por ocasiones. supuesto. Claro que sí. Y además, mira, hay un adverbio que utilizan los alemanes que me gusta mucho, que es plötzlich, y además suena a eso. Plötzlich en alemán literalmente es repentino, algo que sucede de manera repentina, que tiene que ver también con el rayo, con una centella, con una especie de fulguración o de epifanía que se da. Y eso es lo que genera la atención. La atención, cuando tú la tienes abierta totalmente y no estás absolutamente concentrado y raptado por algo en particular, la atención te permite que haya, ¿cómo llamarlo? Si lo queremos llamar epifanías, pues no está mal, lo podemos llamar fulguraciones, lo podemos llamar revelaciones. Si nos Una visión, claro, una visión filosófico. Claro, y bueno, los dos somos lectores de Jacob Böhme, cuando está hablando de ese Deus absconditus que está por todas partes como una especie de manifestación de lo sagrado, entendiendo por lo sagrado aquello que nos trasciende. No estoy hablando de un Dios en particular, de una religión en particular, estoy hablando de todo aquello que se nos escapa de nuestra más pura racionalidad. Eso también es atención, poner nuestra a disposición de lo que sucede, nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, y ir por el mundo como espectador y no como, esto también lo explica muy bien María Zambrano, no como alguien que intenta conceptualizar todo, como alguien que intenta adueñarse de la realidad para raptarla, para despojarla de su encanto. Yo creo que hoy nos falta mucho, mucho volver a encantar el mundo, y esto tiene mucho que ver con la atención. Claro, Tony, muy rápidamente, esto que me comentas, es que abres muchas, y muchas interesantes cuestiones y claro, bueno, pues pienso en una, en otra, esto de la interrupción, de qué tipo de filosofía. Yo creo que la resistencia que yo planteo, Tony, tiene que ver sobre todo con un elemento que muchas veces pasamos de largo, y es que como cada vez somos más jóvenes durante cada vez un tiempo mayor, valga la redundancia, en nuestra vida, pensamos que el tiempo no pasa, pensamos que el tiempo
bueno, vamos regalando nuestro tiempo a todo tipo de plataformas, a todo tipo de entretenimientos y al final yo creo que una filosofía de la resistencia, no lo digo por el título de mi libro, sino en general cómo resistir ante todo este aluvión hiperestimular, es darnos cuenta de que el tiempo es o puede llegar a ser algo que nos, ¿cómo decir? El tiempo podemos llegar a El tiempo caerológico, ¿no? El tiempo de profundidad. pero que es que estaba pensando todo el rato en reapropiarnos de nuestro tiempo, pero muchas veces también es problemático cuando pensamos el tiempo como una propiedad, como algo que es mío, porque entonces vienen y te dicen, oye, ten cuidado que el tiempo es oro, ten cuidado que tienes que aprovechar el tiempo, y entonces el tiempo también se convierte en una condena. Yo creo que una filosofía de la resistencia lo que plantea es fundamentalmente unir el deseo con el tiempo de tal manera que se pueda reflexionar sobre el tiempo del deseo. Yo tengo tiempo para pensar en mi propio deseo y esto está muy unido también a esto que comentabas de las interrupciones y la imaginación. Si yo estoy continuamente interrumpido en mi pensar, en mi sentir, en mi estar en el mundo, yo no tengo tiempo a poder imaginar otros escenarios distintos. No estoy hablando en términos políticos, estoy hablando en todos los términos, estoy hablando en términos afectivos, emocionales, intelectuales, cognitivos, imaginativos, por supuesto, pero si yo pierdo mi capacidad para elucubrar, para pensar en otras posibilidades más allá de mis yugos, también estoy siendo víctima de estas interrupciones constantes. Así que en este sentido sí que pienso que el tiempo debemos readueñarnos de nuestro tiempo para poder pensar qué estamos haciendo con él, no para sentirnos avasallados, sino para poder hacer del tiempo el tiempo de la atención, un tiempo de apertura hacia lo que el mundo nos pueda entregar y a partir de ahí conocerlo, interesarse por él, crear comunidad de conocimiento, crear comunidad emocional para evitar la manipulación. Fíjate, en tu libro también incides mucho en que estamos, o esa es mi sensación, ¿no? Que vamos hacia un mundo que se está homogeneizando de alguna manera y tú defiendes a capa y espada lo heterogéneo, lo diferente, lo rico, lo diverso, ¿no? Claro, ¿cómo se puede entrenar esa mirada de la que hablábamos, por ejemplo, de Jacob Böhme, que me ha recordado mucho a Sankara y a su filosofía no dual de Advaita totalmente? Me encanta a mí hacer estas similitudes es defecto profesional, pero me encanta hacer estas comparaciones. ¿Cómo podemos entrenar nuestra visión, nuestra mirada, para no aceptar esta imposición? Porque yo creo que también las interrupciones constantes que recibimos hacen que aceptemos sin rechistar más ese mensaje homogéneo y totalitario que parece que lucha por imponerse, ¿no? ¿Cómo podemos, eh, no como filósofos, bueno, todos tenemos dentro un filósofo, ¿no? Como pensadores, ¿cómo podríamos defendernos de esta mirada impositiva homogénea que nos quieren implantar y luchar por eso que tenemos todos dentro, que es nuestra diferencia, ¿no? Nuestra heterogeneidad? Aquí voy a mencionar a dos pensadoras. Ya sabes que siempre tengo en la boca a María Zambrano, porque es maestra y iniciadora de, como ella lo llama, del aventurarse, del aventurarse en el claro del bosque, que es aquello que queda más allá de la inteligencia, de lo conceptual, de lo discursivo, de lo que se puede conceptualizar. Pero antes voy a mencionar a Hannah Arendt, si me permites, Tony, porque yo creo que es muy importante esto que mencionas con respecto a lo que se ha llamado en general en la historia de la filosofía la imposición de la visión única, del discurso único, del pensamiento único. Hannah Arendt, cuando está pensando en el siglo XX, en el segundo tercio del siglo XX, en la irrupción de los totalitarismos, ya sea en Rusia, ya sea bueno, en la URSS, después de la Revolución Bolchevique, ya sea en Italia, ya sea en Alemania, por supuesto, lo que detecta sobre todo Hannah Arendt, más allá de la banalidad del mal y de cómo, en fin, cómo opera el mal de manera absolutamente cotidiana, hay un punto que tiene que ver con lo discursivo, que tiene que ver con lo dialógico, y Hannah Arendt defiende que en realidad el totalitarismo, si se define por algo, es por la intención de que exista una sola voz. Pero cuando existe una sola voz, no es porque se oiga más que las demás, sino porque no existen otras voces. Cuando el totalitarismo impone su palabra, en realidad lo que está imponiendo de manera subrepticia es el silencio. Y esto es lo fundamental, es lo que debemos reflexionar y sobre lo que debemos pensar.
si yo me acostumbro a yo estar en silencio y nada más que escuchar discursos que me vienen prefabricados y yo asumo como, me da igual que sean verdaderos o que no sean verdaderos, o que los asuma como verdaderos o como falsos. El caso es que como a mí me da pereza pensar y yo no quiero pensar porque me han acostumbrado a transitar, vuelvo a María Zambrano, a resbalar, a deslizarme, sin tener que acoger responsablemente, autónomamente, algún tipo de pensar propio, pues al final asumo el silencio, porque por el hecho de que yo exprese una opinión, eso no quiere decir que esa opinión sea mía. Puedo haberla acogido, puedo haberla simplemente copiado por puro, por un puro espejismo. Yo veo aquello que creo que cuadra con mi momento de vida y entonces defiendo eso, pero eso lo defiendes porque lo has pensado, porque lo has reflexionado. También es verdad, Tony, aquí me gustaría hacer una reflexión brevísima, muy breve. Bueno, me has dicho que cómo, antes de eso, me has dicho que cómo ejercer esa resistencia, digamos, y cómo recuperar ese criterio propio en un escenario de homogeneidad, de igualdad de los discursos, y yo creo que es dialogando con los otros. Lo que te has referido antes a la librería en la que nos conocimos en Valencia, en la Ramón Llull, un maravilloso espacio de encuentro, y yo veo el Instagram, veo las redes sociales de la Ramón Llull y organizan eventos raros el día que no hay. Maravilloso. Claro, entonces creo que las calles se tienen que llenar de estos espacios públicos y privados, porque en este caso es una librería privada, pero que se pone a disposición del público en el ámbito público y de acceso público. Entonces, todos estos espacios lo que fomentan es ya simplemente un espacio en el que se da la posibilidad de que surja lo diferente de ti mismo para salir de tu propia subjetividad, y aunque no estés de acuerdo, siempre hay algo que te remueve por dentro, siempre hay algo que, ya te digo, aunque emocionalmente digas o afectivamente o no estés de acuerdo y te chirríe por dentro, pero eso ya es un motor para el pensar. Eso creo que es muy importante, poder hablar y poder mirarnos a los ojos, lo que estamos haciendo tú y yo ahora, lo que hacemos en la calle, y volver a levantar la vista. Y creo que esto es, no me voy a alargar más, Tony, creo que lo importante es recuperar el diálogo y recuperar la valentía de la palabra pública. Un último apunte: Aristóteles decía al principio de la política, del libro primero de la política, distinguía muy bien entre el entorno doméstico y el entorno público, el entorno político de la polis. Entonces, cada uno puede poner sus propias normas en su casa. Yo a mis hijos les digo cuando vuelven a casa, yo les digo cuando se tienen que lavar los dientes, yo con mi pareja pongo nuestras propias normas, pero cuando sales a la polis, esas normas no valen. Tienes que hablar con tus convecinos para ver en qué estáis de acuerdo. Entonces, si no haces este ejercicio, al final te quedas, lo que llamo en el libro, en tu esfera privada, en el privatismo, de tal forma que piensas que solo existes tú. Y no hay comienzo más claro para el totalitarismo que pensar que cada uno vive aislado. Porque allí donde todos están aislados, no hay una voz común, y entonces el totalitarismo tiene una entrada mucho más franca, mucho más fácil. Fíjate, en el libro también hablas de una dictadura felicifoide, no sé, creo que la palabra es correcta, es esta. Y como última pregunta para cerrar la entrevista, como ya te dije, se me han quedado muchas en el tintero, pero va a ser una última pregunta. Me gustaría bajar al barro de mi profesión. Tú sabes que yo soy profesor de meditación, enseño a meditar y me preocupa mucho, lo sabes muy bien porque hemos hablado de ello, el conectar me recuerda mucho, ¿no?, es enseñar a pensar. Cuando yo enseño a meditar, me preocupa mucho con qué maestros, con qué filósofos, de qué forma se transmite el crear ese espacio interior. Pues eso, con personas pues como Sánkara, hemos hablado de Sánkara, hemos hablado de los estoicos, hemos hablado de muchas figuras que enseñaron a crear ese espacio interior para autogestionarse. Pero todos no podemos negar que hay una parte de toda esta profesión que a veces se llama autoayuda, que hace que se diluya mucho el mensaje y se quede en clichés como ese piense, ella hágase rico o las 10 leyes para hacerse millonario. Claro, yo creo que todos intentamos combatir este tipo de actitudes tan superficiales. Pero claro, teniendo un filósofo como tú aquí y teniendo tu libro que habla de ello, no quería quedarme sin preguntarte por qué actitud enfrentar esto desde el lado en el que nosotros estamos, que también somos comunicadores y comunicamos algo que puede parecer lo mismo,
pero que nos dedicamos horas de nuestras vidas y días a estudiarlo, a interiorizarlo, a meditarlo y a profundizar para poder destilar un mensaje que llegue a esas personas. O sea, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo haces tú, Carlos? Pues, a ver, Tony, yo creo que aquí hay algo muy claro que nos afecta en general en todas las profesiones y tiene que ver con la banalización. O sea, cuando tú banalizas una práctica o banalizas una disciplina, y con la filosofía esto ha sucedido mucho, como yo intento llevar mucho cuidado y, claro, yo estoy acostumbrado cuando voy a la universidad a hablar como hay que hablar en la universidad, con el rigor que requiere la universidad, pero no porque a mis estudiantes de bachillerato les hablo con exactamente el mismo rigor, pero cuando voy a dar una conferencia y tú me has visto hablando en público, intento también, aunque sea una faceta más personal, que intenta captar más la atención, puesto que no es un entorno, no es una sede académica, nunca abandonas el rigor, porque son años de estudio, la responsabilidad que cae también en tus espaldas de, bueno, pues todo aquello que has estudiado, que caiga bien también en los hombros de los otros para que se puedan tomar con la responsabilidad suficiente aquella disciplina con la que tú te ganas la vida en un sentido muy amplio. Yo me levanto por la mañana y me gano la vida con la filosofía en el sentido no pecuniario, no económico, sino que a mí me va la vida en la filosofía. Me levanto y pongo delante de mi librería y cojo algún libro intentando buscar para hacer camino a alguien que haya hecho el camino también y pensar con esa persona. Pero son muchas horas de estudio y en tu caso también, en el caso de cualquier profesional. Yo creo que aquí la responsabilidad recae en que nos dedicamos sea en la meditación, sea en la filosofía, sea en la enseñanza de cualquier disciplina, responsabilidad y no banalización. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos muy claro, Tony, cuándo estamos banalizando algo y cuándo no, y dónde está el límite, lo tenemos clarísimo. Pero sí que me gustaría decir algo y mencionar, siendo muy breve, Tony, pero sí que me gustaría mencionar al maestro Eckhart. Me ha recordado lo que has comentado a este maestro de siglos XII, XIII. Estamos en una Europa muy convulsa, todavía a las puertas de la Reforma, pero ya empieza a haber movimientos de cómo hay que interpretar la fe, cómo no hay que interpretarla, las escrituras, pero más allá de la religión, la fe, más allá de debates teológicos, Eckhart tenía muy claro lo que él llamaba en alemán Leidige Selbst, es decir, nuestro fastidioso o penoso yo, que se puede traducir. Y claro, cuando nos ofrecen un pack de vacaciones para retirarnos y hacer mindfulness durante 15 días para olvidar todos nuestros problemas, o nos ofrecen técnicas meditativas en nuestro puesto de trabajo y viene el CEO de la empresa y nos dice, no, he organizado unas jornadas de mindfulness para que estáis más relajados en vuestro puesto de trabajo. A esto me refiero con banalización. ¿Y qué decía Eckhart? Que allá donde vayas, te vayas de vacaciones a un curso de mindfulness en tu puesto de trabajo o un curso de meditación que te ofrece no sé qué empresa, el asunto es que allá donde vayas va también tu fastidioso yo. Tenlo en cuenta, no te olvides. Entonces a lo mejor tendrías que primero poner solución o intentar horadar un poco ahí dentro para ver qué hay ahí dentro, por qué sientes esa necesidad de evadirte de la realidad y después volver a ella para actuar. Pero no puedes poner capa sobre capa porque ahí anda que no hay, y aquí hablo más desde mis estudios de psicología, anda que no hay trastornos emocionales y de la conducta que tienen que ver con superposición de capas que van intentando solucionar lo que hay abajo, pero lo que hay abajo sigue en forma de movimientos tectónicos haciendo ruido en la superficie, en forma de tristezas, en forma de anhedonias, en forma de distimias, en forma de trastornos de conductas alimentarias, no lo sé, tantas cosas que se van poniendo encima para solucionar lo que estaba abajo al principio. Así que voy a acabar contestando esta pregunta, pues un poco en las puertas de la mística, Tony, si me permites. Y es que Bueno, creo que es muy importante acudir en busca de lo originario. Yo no sé muy bien qué es lo originario, no lo sé. Yo intento buscarlo con María Zambrano, con Simone Weil, leyendo las Upanishad, leyendo textos sagrados y no tan sagrados, leyendo al Marqués de Sade también doy con lo originario. Y quién sabe si el imperativo biológico y de tener placer también es lo originario, pero sí intentar plantear una actitud de búsqueda que lejos de, como dicen mis adolescentes, lejos de ponerte a sobrepensar y acabas quemado, lejos de eso, la búsqueda del originario, de lo uno, de esa aspiración a lo uno, te pone en un camino que sabes que es inagotable
y que siempre te lleva a querer saber un poco más, a querer compartir con los otros, a crear comunidad, a, a estar habitando el mundo con responsabilidad. Entonces creo que es muy importante poder abrir nuestra capacidad para conocer, para poder mirar y para saber qué estamos deseando y cuántos de esos deseos nos vienen desde fuera. Cuando sigues esos caminos, te pasa como a nosotros que después cargas en las mudanzas con unas bibliotecas que a veces el conocimiento pesa y pesa mucho, ¿no? Que Afortunadamente pesa, porque afortunadamente, Tony, los libros son físicos. Y qué compañeros son los libros. Decía María Zamora en un artículo que qué pena que no respires libro porque tienes vida. es Tal, maravilloso. no respiras, pero vives. Y tienes libros, que es lo importante. Pues, Carlos Javier, Una filosofía de la resistencia está en destino. Es un libro muy accesible, que si os ha gustado a todos los oyentes esta pequeña entrevista, lo recomiendo sin duda alguna. Lo he disfrutado mucho, muy actual. Me ha recordado, por cierto, cuando has hablado del gran Meister Eckhart, me ha recordado a casi una contemporánea, a Hilegarda de Bingen con sus Civias, que sería para otro podcast hablar de ellos, de ese gran momento que se vivió en ese lugar, en esa zona. Pero vamos, gracias, Carlos Javier, por comunicar también este contenido que en nuestro caso yo siempre lucho porque sea un contenido fácilmente escuchable, que muchas veces está ese mito, tú sabes, de que no se va a entender o que va a ser muy difícil, y tú eres una persona con una virtud, que es saberte expresar muy bien y muy claramente. En este libro lo haces, recomendado. Y Carlos, muchas gracias por haberte pasado por aquí un ratito. Gracias a ti, Tony, y la oportunidad ha sido mía, no tuya de hablar conmigo, sino mía de hablar contigo, porque lo realmente valioso del diálogo es poder escucharse y prestar oídos. Qué expresión tan bella, prestar oídos. Así que gracias, porque ha sido un placer escucharte y charlar contigo. Un abrazo muy grande. Otro para ti. Y hasta aquí el programa de hoy. Programa por el que hemos caminado en contemplación y sin duda por senderos poco transitados como los de ese poema tan conocido de Robert Frost. Hemos hablado del silencio, de la contemplación y además hacerlo de una forma como si fuera una forma de resistencia. Para eso hemos tenido a Carlos Javier y su libro y su concepto también, La filosofía de la resistencia, que nos ha ilustrado con este concepto, con esta idea tan poderosa. Además, como Carlos Javier, como filósofo y humanista, crea un refugio frente a la imposición de los que quieren controlarnos o adoctrinarnos. También hemos tenido un largo viaje que a veces, pues no comprendemos, para descubrir que aquello que buscamos a lo mejor está un poquito más cerca de nosotros de lo que pensamos. Ese silencio del viajero interior que no busca convencer es esencial en este camino. Su presencia no necesita de explicaciones. La resistencia de este viajero, de este buscador, es sencilla. No se deja arrastrar por el ruido. Simplemente eso. Tampoco se deja arrastrar por la urgencia de tener siempre una respuesta, que suelen ser estas respuestas automáticas, esos clichés reaprendidos de la sociedad. Antes de despedirme, eso sí, quiero recordarte algo importante. Si este espacio te acompaña, si resuena contigo, te invito a seguirnos e interactuar con el programa en Spotify o YouTube. Sabes que tu apoyo es esencial para que la pregunta infinita siga creciendo y siga preguntándose y siga llegando, por supuesto, a otras personas que se preguntan y que habitan este mundo. Gracias de corazón por caminar a nuestro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo.